En la última sesión estuvimos platicando sobre los dos tipos de ciclos de repetición, las dos estructuras con las cuales contamos con una sintaxis especial para poder realizar los ciclos de repetición. Y el día de hoy toca hablar de la estructura do while. Es en esencia la misma historia de una estructura que nos permite regresarnos y validar cierta condición y sobre eso ejecutar el programa. El tema con esto está en dónde ocurre la condición, porque mientras que en un do while lo primeritito que hago es hacer la pregunta, validar la condición y después proceder a entrar, lo cual implica necesariamente que puede existir la condición en la cual, o puede existir el caso en el cual no se ejecute ni una sola vez. De hecho, eso suele tener complicaciones cuando entramos a este primer tema, porque lo que suelo hacer en esos casos es poner siempre una condición inicial. Por ejemplo, acá en el programa del factorial que hicimos en la sesión pasada, suele implicar, antes de entrar al ciclo, tener que iniciar con un cierto valor una variable para poder entrar. Particularmente, eso es particularmente más raro en aquellas preguntas en las cuales, por ejemplo, voy a realizar una validación, porque yo tengo que ponerle un valor no válido, entro al cuerpo de repetición, leo la variable y después averiguo si cumple con la condición o no, para sobre eso determinar si tengo que volver a leerla o no la tengo que volver a leer. Entonces, do while pretende solucionar parte de ese problema, porque lo que sucede es lo siguiente: yo vengo ejecutando mi programa en secuencia, como ya sabemos, y antes de realizar cualesquiera otra cosa, lo primeritito que hago es, sorpresa, ejecutar el bloque de repetición. Voy a poner nuestro bloque de repetición. Sin preguntar absolutamente nada, ejecuto todo el bloque. Esto significa que esta estructura al menos se ejecuta una primera vez, una vez siempre. Cuando yo termine de ejecutar mi bloque de repetición, entonces procedo a realizar la pregunta al final de todo mi proceso, ¿sale? Entonces aquí lo que yo tengo es mi condición. Y esta condición me va a permitir tener claro si se ha cumplido, si se ha ocurrido algo dentro del bloque de repetición que me permita a mí determinar que si es verdadero, entonces yo regreso a ejecutar el bloque de repetición y entonces vuelve a entrar. Al terminar el bloque de repetición vuelve a preguntar si la condición es verdadera, vuelve a regresar y así se la lleva en este ciclo tantas veces como sea necesario mientras la condición sea verdadera. En el momento en que la condición no sea verdadera, es decir, que sea falsa, en ese momento la estructura se sale y continúa con el resto del programa. Esta es la forma como yo lo voy a ver. La sintaxis en general de esta sentencia es la siguiente: yo tengo la palabra reservada do, abro mi llave, acá pondré mi bloque de repetición con su respectivo punto y coma, y cierro el bloque de repetición. Este par de llaves entonces me van a obligar a tener indicar que dentro del bloque dentro de ese par de llaves se encuentran todas las instrucciones que quiero repetir. Al final es donde yo voy a tener el while, donde voy a tener la condición que se debe de cumplir para poder continuar con la ejecución del bloque de repetición, finalizando con punto y coma. Y esta es la única de las sentencias de repetición que terminan con un punto y coma. ¿Va? Es obligatorio el uso de llaves, es obligatorio el uso del paréntesis, es obligatorio el uso de una condición. Aquí no hay nada que sea optativo. No, profe, pero creo que como que está medio raro porque ocupamos las condiciones que no se deben de utilizar en los otros. Sí, porque aquí aparecen al final, ¿no? Y estamos acostumbrados a pensar en, bueno, es que normalmente esas condiciones se evalúan al principio. Entonces no veo la utilidad de esto. Bueno, vamos a hacerlo con un programa cualquiera, ¿vale?
nuestro programa va a hacer lo siguiente. Este do while, déjenme acondicionarlo. Entonces acá dentro del programa Paint, pues vamos a hacer cualquier cosa, inclusive el cálculo del área del triángulo, pero esta vez validando los valores de los datos del área, del lado y de la altura, y haciendo que se repita varias veces. Y veamos cuál es la diferencia con respecto a lo que haríamos cuando lo tengo que hacer con un while. Bien, como es tan simple como base por altura, entonces vamos a poner aquí la base, vamos a poner la altura y por supuesto vamos a poner el área. Así, entonces, base, altura y área. Y procedemos a leerlo. Hoy no he puesto aquí mi lectura, vamos a ponerla. La idea es que yo pueda leer la base, que es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner como siempre un letrerito solicitando la base. Ahí está. Después voy a proceder a realizar la lectura. Pero como la lectura puede resultar errónea, bueno, aquí leemos la base, sin más. Quedamos que lo primero que hago siempre es poner el bloque de repetición. Base es igual a teclado, punto, y leemos el valor que se requiera como un entero. Listo. Ok, entonces como esto es lo que yo quiero repetir, mientras la base tenga un valor incorrecto, ¿cuál podría ser el valor incorrecto? Un valor negativo. Para triángulos bajo la estricta geometría euclidiana, los valores de la área y de la altura no pueden ser negativos. Por lo tanto, solamente acepto números reales. No es cierto, números reales no, números naturales. Por lo tanto, aquí voy a decir, vas a ejecutar lo siguiente. Vas a realizar lo que se encuentra en estas llavecitas, mientras el valor de la base sea menor que 0. Punto y coma. Y podemos comenzar a ver cuál es el sentido de este asunto. Yo quiero realizar siempre la lectura de la base. Como quiero realizar la lectura del valor de la variable de la base, entonces pongo el letrerito en la pantalla, e inmediatamente procedo a la lectura del valor a través del teclado, que es un objeto, el objeto que obtiene esos valores. Y lo almaceno en la base. Aquí ya tengo un valor sobre el cual evaluar. Entonces, como hasta este momento tengo el valor sobre el cual evaluar, entonces si vengo y le pregunto, oye, ¿es un valor válido? ¿Base es menor que 0? Si es menor que 0, es más, menor o igual. Si es menor o igual que 0, significa que ya tiene un valor válido. O lo que es lo mismo, esta condición indica cuando la variable tiene un valor inválido. Y como tiene un valor inválido, entonces se va a regresar, va a ejecutar otra vez esto que está aquí y va a volver a preguntar tras la lectura cuánto vale el valor de la variable base. Esto es, aquí el do while, por supuesto, yo lo elijo porque yo quiero ejecutar esto al menos una vez. Es decir, yo sí quiero leer el valor de la variable y después, hasta que haya ejecutado el valor de la lectura de variable, proceder a validar el valor de la variable. ¿Qué es lo que hacíamos con el while? Que aquí le teníamos que poner un valor inválido, por ejemplo, base es igual con 0. Y todos los alumnos siempre me han preguntado, ¿por qué 0? ¿Por qué menos 1? ¿Por qué? ¿Cómo sabes qué valor tiene que llevar ahí? Pues no lo sé, lo invento para que pueda entrar al while al menos una vez y poder realizar la lectura. Y ya aquí abajo pongo esta misma condición, esta. Suelo ponerlo inmediatamente después de esto y entonces no es particularmente natural pensar en que tenga que ponerle un valor inválido para que pueda entrar. En esta estructura no necesito hacer esa garigoleada, simplemente ejecuto el código que me interesa, averiguo el valor de la variable de control y sobre eso regreso a ejecutarlo una segunda vez o ya no procedo a hacerlo más. ¿Dudas, al menos a nivel teórico, sobre cómo debería de funcionar esto? Ok. Hagamos la siguiente lectura. Haz. Y aquí vamos a leer la altura, exactamente bajo el mismo principio. Aquí leo la variable de altura igual a teclado, punto. Mientras la
variable altura sea menor o igual que 0. Y como no puse paréntesis, se queja amargamente. Ahí está. Es exactamente el mismo principio. Vengo, leo el valor de la altura siempre, sin hacer ningún tipo de pregunta, y hasta que ya tenga yo el valor, entonces pregunto por el respectivo y me regreso a volver a ejecutarlo. Vale. Ya que tengo eso, bueno, viene la parte sencilla, que es calcular el área. Área es igual a base por la altura, punto y coma, y luego acá el área, dos puntos, y le concatenamos la variable área. Listo. Ahora, yo había dicho, pero quiero hacer que este programa se ejecute varias veces. Entonces, es exactamente el mismo principio. Quiero que el programa se ejecute al menos una vez. Y al terminar esto, entonces sí voy y pregunto si quiero seguirlo ejecutando. Razón por la cual yo esto mismo lo voy a encerrar dentro de otro do while. Entonces, desde aquí y hasta el final del programa, todo eso va a formar parte de mi do while. Y aquí, por supuesto, tengo que preguntar por una variable que me permita continuar. Entonces acá le vamos a poner una variable entera que se llame continuar, que no necesito ponerle valor inicial, porque se lo voy a leer acá. Una vez que haya escrito el valor resultado, entonces acá pregunto continuar. Continuar. Si es un sí, proporcióname un 1. Y si es un no, proporcióname un 0. Ahí está. Ya hice la sugerencia del usuario. Ahí está. Y entonces acá procedemos a leer la variable continuar de esta forma, para que al final de esta llavecita yo ya puedo poner el while diciendo que voy a continuar solo si la variable continuar vale 1. De lo contrario, no voy a hacer nada más. Y de esta manera, lo puedo poner al revés, para asegurarme de que siempre se repita. Mientras continuar sea diferente de 0, y solamente me voy a salir cuando sea un 0. Entonces, ya no necesito iniciar el valor de la variable para poderlo repetir. Yo sé desde el principio que quiero hacerlo varias veces, por lo tanto abro mi llave, ejecuto todo lo que esté allí dentro, y hasta el final yo pregunto por el valor de mi variable, y en función de lo que aquí me digan, yo procedo a validar si deseo y si necesito continuar o no lo hago, ¿vale? Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo se comporta. Profe, en la ecuación del área no le faltó entre 2, porque es base por altura sobre 2. Sí, ¿verdad? Dije que era un triángulo y luego hice la del rectángulo. Ok. ¿Dónde quedó? Aquí. Pues no deberían de ser enteros, ¿verdad? Deberían de haber sido... El área no debió haber sido un flotante. Perdón, no debió haber sido un entero, debió haber sido un flotante. Ahí está. Y según yo, con un poquito de suerte, nada cambia. Ahí está. Bien, entonces base. Le doy un valor inválido, por ejemplo 0. Y como determina que es un valor no válido, el do while toma la condición, se regresa y dice no, ese valor no es inválido. Entonces acá ya le puedo poner un valor como un 1. Vale. La altura, ahí faltan 2 puntos y se me fue el salto de línea. Le ponemos menos 5, nada, menos 9, nada, 0, nada, y hasta que proporcione un valor válido como 45, entonces procede a realizar el cálculo. Y como este cambio lo hice después, entonces todavía no me hace la división entre 2. Corrijamos esto rápidamente. Aquí le doy 2 puntos. Y con eso estamos listos para volverlo a probar. Lo detengo. Y lo vuelvo a probar. Base. 0. Menos 1. Menos 10. 20. Y hasta ahí el valor es válido. Altura menos 9, menos 8, 0, 55. Y entonces, como en este último fue el único que tiene un valor válido, aquí sí me la acepta, sí me la vale, y procede a continuar, realiza el cálculo y me pregunta si deseo continuar o no.
le voy a decir que sí, y entonces vuelve a empezar. 5, 6, y hace el cálculo, le doy un 0 para decirle que ya no deseo continuar, y el programa felizmente termina. Me perdí un poco después cuando utilicé el segundo do while. O sea, ¿por qué lo implementó? El primero a qué correspondía y el segundo a qué correspondía. Este de aquí empieza y termina acá. ¿Estamos? Lo único que hace es validar que la variable base sea válida. El siguiente do while empieza aquí, termina acá. Lo que hace es que valida que la altura sea válida. El do más externo es este de aquí. Y vemos que arranca ahí y termina hasta acá. Es decir, abarca prácticamente todo el programa. Y este lo que hace es precisamente controlar que la ejecución del programa se pueda repetir varias veces. La primera vez viene, pide base, pide altura, calcula el área. Hasta aquí es el programa normal. Después de eso, lo que hice fue pintar el letrerito de que si quiere continuar o no. Procedo a leer el valor de la respuesta del usuario y valido. Oye, ¿quiere continuar? Si continuar es diferente de 0, significa que debería de ser un 1 o algún valor diferente de 1, ¿vale? Con cualquier cosa diferente de 0, es decir, con cualquier contestación que no sea explícitamente un no, esto evalúa como verdadero y se regresa desde aquí hasta acá. Vuelve a leer la base, vuelve a leer la altura, vuelve a realizar el cálculo, pinta el resultado y vuelve a preguntar, ¿deseas continuar, sí o no? Voy a realizar todo ese bloque de repetición enorme, que es prácticamente todo mi programa, mientras yo no diga que me quiero salir, ¿vale? Aquí podemos ver que está abarcando todo el programa, ¿vale? Entonces, este do es un ciclo de repetición de todo el programa completito. ¿Queda un poquito más claro?